Hola, bienvenidos nuevamente a la continuación del taller de innovación y disrupción. Ya hemos hablado previamente de los conceptos de innovación, creatividad y qué elementos en común podemos encontrar en ellos. Pero, y probablemente más importante, hemos logrado identificar las diferencias. Vemos cómo el proceso creativo es la entrada para poder generar innovación a través de diferentes herramientas, procesamientos y diferentes recursos que podemos tener en nuestras manos. Agarramos ideas que se procesan y se perfeccionan a través del proceso creativo para poder generar innovación. En este módulo vamos a hablar y vamos a ir un poco más profundo hablando del concepto de disrupción en las empresas creativas. En primer lugar, y el objetivo principal va a ser identificar qué significa disrupción y cómo se puede ir aplicando de manera progresiva, de manera paulatina en diferentes empresas, independientemente del tipo de rubro, independientemente del tipo de objetivo que se tenga. La disrupción es un concepto clave y es un concepto universal que se puede ir aplicando de manera paulatina. La disrupción como tal, si nosotros nos remitimos a cualquier diccionario, vamos a encontrar que la disrupción es cambiar el flujo de manera abrupta de algún proceso, de algún sistema, ¿verdad? Y esta disrupción puede generar diferentes efectos, ¿verdad? Efectos muy positivos, como lo que nosotros andamos buscando a través de la generación de la innovación, o efectos muy negativos que permitan el quiebre de diferentes sistemas. Entonces hay que tener muy cuidado con cómo se maneja y cómo se aplica el concepto de disrupción de manera práctica en nuestro modelo de negocio y en nuestras empresas. ¿Cómo se percibe la disrupción en el mercado? Pues básicamente, y como lo habíamos hablado en algún momento a nivel de innovación, todo lo que es un efecto a nivel de mercado es percibido por parte de un usuario, por parte de una persona, de un ser humano. Y esa percepción puede ser muy positiva o muy negativa. Aquí tenemos algún ejemplo de cómo algunas de las empresas más reconocidas a nivel mundial han causado disrupción en sus diferentes modelos de negocio. Alibaba Group, por un lado, ¿no? Esta gran empresa de distribución, de venta online y de marketplaces en Asia, es un gran minorista, ¿verdad? Pero lo interesante es que ellos no disponen de ninguna mercancía. Eso significa que básicamente su disrupción o su innovación es en el modelo de distribución utilizando las cadenas de diferentes proveedores. Uber, por su lado, la empresa de taxis más grande del mundo, no tiene ningún coche, sino que es un modelo colaborativo que permite que personas con su coche puedan eh, prestar el servicio de movimiento, prestar el servicio de transporte, ¿verdad? Y en este caso, pues Uber sin tener que invertir un tan solo dólar en vehículos. Airbnb, ¿no? El mayor proveedor de pernoctación en el mundo, no tiene ningún inmueble, es decir, de la misma manera colaborativa, cualquier persona con espacios puede poner a la disposición para recibir personas en estos espacios y poder rentabilizar. Airbnb, pues la ganancia es justamente una pequeña comisión de esa transacción. Y por último, tenemos a Facebook, ¿no? La empresa más grande de medios no genera ningún contenido, ¿verdad? Últimamente podemos ver que a pesar de que la red social y que ellos como empresa generan diferentes estrategias de mercadeo para promover sus propios servicios, pero ellos no proveen ningún contenido para sus clientes o para sus usuarios, sino que lo único que hacen es prestar una plataforma para que estos usuarios y estos clientes, estas empresas generen su propio contenido para llegar a sus diferentes clientes. Entonces, si se fijan, la disrupción se percibe en una gran utilidad y aquí hay algo muy interesante. Podemos ver cómo hay una optimización de costos en el modelo de funcionamiento de cada una de estas empresas. Entonces, ya habíamos hablado en algún momento del proceso creativo, ¿no? Ya sabemos que es un proceso que nos permite desde un punto inicial, ¿verdad?, definir un problema hasta llegar a una resolución del problema y el testeo de esa resolución. Vemos que ahí tenemos un proceso creativo. Este proceso creativo se fundamenta inicialmente en ideas, hay un caos inicial, hay un proceso de depuración de estas ideas para ir paulatinamente encontrando las mejores soluciones a diferentes problemas. Luego tenemos un segundo paso dentro del proceso de disrupción, que es la gestión de la innovación, ¿no? En esta gestión de la innovación encontramos ideas funcionales, ya productos mínimos viables, probablemente saltos a la comercialización, y aquí es donde ya podemos hablar de la creación de startups, de la creación de MIPIMES, de la creación de empresas, de modelos de negocio, ¿verdad? Que ya me permiten no solamente tener una solución, un producto funcional, sino que ya lo llevamos a niveles comerciales.
Y luego tenemos el tercer nivel, y es de lo que estamos hablando en este módulo, la disrupción. La disrupción es básicamente una expansión agresiva, donde podemos encontrar diferentes efectos como por ejemplo la internacionalización de las soluciones y podemos ver una respuesta agresiva del mercado. Podemos encontrarnos en una situación de un feedback constante donde hay un cliente o una serie de clientes recurrentes que de manera seguida o de manera estable nos dan una retroalimentación para poder seguir perfeccionando ese producto. No, y ya cuando estas dinámicas se vuelven algo natural y se vuelven ya parte del modelo del día a día de la empresa, ya podemos hablar de que hay una disrupción, porque ya quebramos ciertos moldes y ya llegamos a un funcionamiento pues un poco más estándar. Y la disrupción como tal tiene dos dimensiones básicas elementales. Cualquier disrupción, llámese a nivel de producto, a nivel de modelo, a nivel de mercadeo, a nivel de tecnología, ¿verdad? De cualquier dimensión de la empresa que nosotros estemos analizando, tenemos dos dimensiones importantes, la dimensión interna y la dimensión externa. Voy a partir hablando de la externa, porque es la que probablemente la que nosotros más hemos percibido hasta el momento. Cuando nosotros somos usuarios de plataformas como Netflix, como Spotify, como Amazon, nosotros percibimos esa disrupción de manera externa, porque somos clientes de las empresas, somos clientes de estos proveedores de diferentes servicios que nos ofrecen un valor a través de un modelo de negocio y nosotros estamos dispuestos a pagar por ese valor. Entonces, esa percepción de mercado es la que se conoce como la dimensión externa. Ahora bien, también tenemos una dimensión interna, porque toda disrupción tiene efectos, no solamente a lo externo, sino que también tiene efectos en la estructura interna de la organización, en sus diferentes costos, en sus diferentes operaciones, en sus diferentes estructuras, y ahí es donde podemos ver la importancia que tiene el gestionar la disrupción, ¿no? Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que les estoy hablando. A inicios del 2021, JP Morgan, uno de los grandes bancos en Estados Unidos, que tiene diferentes afiliaciones con diferentes centros de innovación, sacó un estudio hablando de qué tipo de negocios tienen la mayor capacidad de sobrevivir sin ingresos, como por ejemplo lo que sucedió en pandemia, que por diferentes situaciones de salubridad, muchos negocios tuvieron que suspender labores y por ende pues pararon sus ingresos. Entonces se hizo un análisis para ver qué negocios durante pandemia tenían la oportunidad o tuvieron la oportunidad de sobrevivir una mayor cantidad de tiempo. Podemos ver aquí un poco sobre, en el lado derecho, ¿verdad? Vemos que los negocios que más tienen esa capacidad son negocios de bienes raíces, servicios de alta tecnología, servicios profesionales, de manufactura y generalmente donde hay mucha tecnología involucrada de por medio. En el lado izquierdo tenemos restaurantes, tenemos negocios de retail, tenemos negocios de construcción, que son negocios que dependen un poco más de la interacción personal y manual con el cliente. Entonces vemos que la innovación y la disrupción tienen un efecto a lo interno, porque estas empresas que lograron causar disrupción en su modelo de negocio, lograron reducir costos, lograron ampliar su margen de ganancia y por ende, pues tienen esa mayor capacidad de sobrevivencia, ¿no? Eso es para ponerlo en un contexto de funcionamiento económico y de movimiento de activos, ¿no? Otro ejemplo de lo que habla de la disrupción, estamos hablando de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, también a inicios del 2021, donde se dispusieron a analizar cuáles eran las medidas más aplicadas o implementadas por las empresas para poder mantener su operación, ¿no? Tenemos diferentes medidas como suspensión de personal, rescisión de contratos, participación accionaria de empleados a menores sueldos, pero si se fijan en número uno, te encontramos la medida de implementar modalidad de trabajo a distancia, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque lograron encontrar muchas empresas esa disrupción operativa que les permitía mantener sus operaciones sin necesidad de tener empleado físicamente en las instalaciones. Entonces, la disrupción no solamente es ofrecer un modelo de negocio, un producto sumamente innovador, sino que también se mira reflejado en cómo nosotros gestionamos de manera interna nuestra empresa, nuestra MIPYME, nuestro startup, ¿no? Vemos que la disrupción tiene dos dimensiones muy importantes. Y esto, el mensaje básicamente es poder prepararse para la disrupción, porque la disrupción es un fenómeno de mucho choque, de mucho caos inicial que permite, ¿verdad? A través de diferentes procesos, a través de diferentes herramientas, generar mucho valor para las empresas, pero hay que estar preparados para pasar ese valor.
¿no? Vemos algunos datos interesantes que durante la pandemia bancos centrales recortaron tasas de interés, reservas en restaurantes en países se desplomaron, ¿verdad? La organización o la Comisión Económica Mundial rebajó sus predicciones de crecimiento. Entonces vemos diferentes datos de situaciones de un mercado que constantemente nos está exigiendo a nosotros ser disruptivos o innovar, ¿verdad? Y en todas estas situaciones negativas o aparentemente negativas a nivel de mercado, hay muchas oportunidades. Y esas alertas que se levantan, esas oportunidades, esas ventajas son las que muchas empresas disruptivas aprovecharon para poder causar un cambio en su entorno, ya sea en su entorno inmediato, ¿verdad? O en el mejor de los casos, un entorno global. Entonces, para finalizar este pequeño módulo, les dejo esta pregunta para que puedan hacer una autoevaluación y preguntarse cómo su negocio va a causar disrupción en el mercado, cuáles son aquellos elementos diferenciadores que les van a permitir a ustedes tener un cambio, ¿verdad? O generar un cambio en sus ecosistemas inmediatos y por qué no pensar en mercados globales. Así que con este ejercicio cerramos este pequeño taller y nos vemos en el próximo módulo.